Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Como podéis ver, esta mañana el temporal nos ha dado una tregua, pero bueno, que no va a durar muchas horas, o sea que vamos a aprovecharla al máximo. Llevaba más de una semana sin tomarme mi café en la terraza y para mí eso es un ritual. Y como podéis ver, pues con estas vistas, pues apetece y me gusta hacerlo, la verdad. Pero dejando de lado el temporal, vamos a lo que voy a hacer hoy. Como siempre, pues recoger la casa. Eso es lo primero que hago. Y luego pues hacer camas, ventilar, bueno, lo que me habéis visto hacer muchas veces. Pero hoy no quiero que vaya de eso el vídeo. Lo que es ponernos al día con la casa, pues lo voy a dejar pues para enero, para el año que entra. Y ahora pues hace mal tiempo, apetece estar en casa con una mantita, con la familia y disfrutar y aprovechar el tiempo antes de que volvamos todos a la rutina. Y aparte llevo unos días, ¿sabéis? No sé si me lo notáis en la voz, que es un poco como nasal. Estoy un poquito congestionada, no tengo dolor de huesos ni nada. Pero sí que es verdad que es que hace una humedad aquí en Cataluña que es tremendísima. Me encantaría estar así como Valentina, acurrucada con una manta, pero bueno. Y ahora veréis que aparece el fiera. Aquí está Giusterini. Pero voy a acabar de recoger y como hace solecito, vamos a ir al jardín con una infusión de anís bien calentita porque hace muchísimo frío, ya os digo, el frío se te mete, la humedad se te mete en los huesos. Y aquí ya veis que tengo naranjas, vamos a hacer mermelada de naranja. Con el temporal se me están cayendo muchas y es una manera de aprovecharlas. Hay muchas pues que las tendré que tirar porque se han reventado, pero hay otras pues que han caído con el golpe, si las consumes rápido pues nada. Y como ya estamos de tomar zumos de naranja hasta arriba, digo voy a hacer una variante y entonces voy a hacer mermelada de naranja. Tengo muchísimas recetas de mermelada de naranja. Para mí es, yo creo, bueno,
para mí y supongo que para mucha gente. Creo que la mermelada de naranja es la reina de las mermeladas. Voy a hacer la más básica. Es muy sencilla y no es excesivamente dulce. Voy a poner la corteza porque a mí me gusta que tenga ese puntito de amargor. Y ahora, después de haber cogido un limón para la mermelada, pues vamos a coger la infusión y nos vamos a salir al jardín a que nos dé un poquito el sol. Y sí, estoy oliendo una de las rosas que me salió. Ese rosal huele tan bien. Es increíble, estoy deseando ya que llegue la primavera pues para poder disfrutar. ¿Sabéis lo que es abrir la ventana de la cocina y que te venga el olor a rosas? Maravilloso. Ahí en el sol os tengo que decir que se está increíble, pero como te apartes del sol tendría que ir como un esquimal del frío que hace. Pero vamos a la mermelada, os explico. Ya sabéis que soy un poco desastre. Y me he puesto a pelar la naranja y hay que pelarla finita, intentar no llevártelo blanco, pero ¿sabes aquello que estaba más pendiente de otras cosas de lo que estaba haciendo? Pero que bueno, pues nada, si te pasa eso, pues vas limpiando un poquito y vas quitando lo blanco y luego vas cortando las naranjas a tiras. Os explico, hay 8 naranjas. Solo voy a pelar 3 naranjas y de esas 3 voy a sacar lo que va a ser para hacer la mermelada. No sé si me estoy explicando bien porque hoy estoy un poquito espesa mentalmente. A ver, vuelvo a empezar. Voy a coger 3 naranjas y las voy a pelar. Voy a intentar quitarle lo blanco. Si te llevas un poquito más de la cuenta, pues lo limpias, me habéis visto hacerlo. Y entonces cortar las naranjas a tiras. Eso lo dejamos a un lado y luego pelamos el resto de las naranjas. Le quitamos al máximo lo blanco. ¿Por qué? Porque lo blanco pues amarga muchísimo. La piel también amarga y ya con eso pues ya tenemos suficiente. Y lo blanco pues ya os digo, ser lo más puliditas posible dentro pues de lo que podáis. Una vez ya las tengáis peladas, ¿vale? Me veis ahí que gajo por gajo pues lo voy partiendo por la mitad. Y voy a poner, voy a pesar lo que hay de naranja, sin contar la corteza, y la mitad de azúcar. Sé que en muchas recetas te dicen, si pones 1 kilo de fruta, 1 kilo de azúcar. Yo siempre pongo la mitad. Queda suficientemente dulce. Lo demás ya para mí es excesivo.
Y una vez has hecho eso, se pone canela y limón. Yo pongo la canela en rama, nunca la pongo en polvo, siempre en rama. Y cuando acabo de hacerla, retiro la corteza y pues si pongo, pues yo qué sé, canela y la corteza del limón, pues es lo que retiro. No lo conservo en la conserva, ¿vale? También pondré el zumo de un limón y os doy unas ideas. Yo a esta la voy a poner lo que os he dicho y aparte cuando ya esté prácticamente hecha echaré un chorrito de ron añejo. ¿Por qué? Porque me encanta. No se va a notar el alcohol, se va a evaporar, pero le va a dar un sabor increíble y una fragancia ya que ni os cuento. Y aquí me veis en la corteza. Ah, otro paso. Se puede blanquear la corteza. Se pone agua a hervir, echas la corteza y cuando vuelva a hervir la retiras. Y luego pues lo añades a la mermelada. Yo no, a mí me gusta que quede la corteza al dente. ¿Sabes aquello que estás con la mantequilla y pones la mermelada? Me gusta notar un poquito la corteza, no muy dura, se reblandece, pero sí que notes que hay corteza. Me encanta. A veces también le pongo vainilla en rama, lo mismo, luego lo retiro. Y una que está muy rica, es ponerle romero en rama y luego lo retiráis. Y más adelante os haré otra mermelada que hago con cabello de ángel y mermelada de naranja, pero eso ya lo dejamos para más adelante. Y sí, hago así porque me encanta el olor de la naranja con el ron añejo. Es increíble. Pero bueno, que esta mermelada va a acompañar a otra cosa que estoy haciendo. Si es que yo cuando me pongo, me pongo. Y sí, he hecho brioche. Es el brioche que hago de naranja, ya os digo. Hoy es el día de la naranja, pero es que las quería aprovechar y se me ha ocurrido una idea. A veces te pueden funcionar las ideas y otras veces no. Pero bueno, ahora lo veréis. El brioche ya os digo que es el de siempre, no tiene nada de diferente al que suelo hacer, pero sí que le voy a dar otra forma. Mira, me ha venido a la mente pues cuando era pequeña y iba a comprarme una ensiamada y el olor que hacía, porque este brioche es lo que tiene, que me recuerda mucho a cómo olían las pastelerías cuando era pequeña. No eran como son ahora. Había pues tres o cuatro tipos de barra. Había ensamadas, brioche, cositas así muy básicas. Lo que era panadería, más que pastelería, panadería. Vendían pasteles, pero entre semana pues como que era más sencillo todo. Y como muy metálico, muy aséptico, como muy limpio todo. Que ahora vas y está como decorado como una casa, no sé. Como
más sencillo, más austero era. Y entonces me he acordado de eso y digo, tengo unos moldes de flan. En mi casa no somos muy de flanes. Y digo, y no los utilizo. Y me acordé de cómo eran los brioches. Había de dos tipos, el redondo y luego había este que voy a hacer. Y lo curioso de esta masa es que lleva ron, lleva naranja y lleva canela. Y yo creo pues que le va a quedar súper bien pues a la mermelada. Y lo que tiene de peculiar es la forma que le voy a dar, que es la bola grande abajo y luego voy a hacer otra más pequeña arriba. Ahora lo estoy pincelando con huevo y lo dejaré reposar que doble el volumen. Luego lo volveré a pincelar antes de hornear. Y es cuando queda ese doradito que cuando muerdes es como crujiente y luego lo blandito de dentro. Lo sé, os estoy creando una necesidad de un brioche. Pero era pues para que, no sé, para acercaros a la experiencia virtualmente. La mermelada no la voy a conservar, la voy a meter en la nevera porque no he hecho mucha cantidad y es para el consumo de casa. Y lo que voy a hacer es reservar un poquito pues para los brioches. Ya ha empezado a llover y voy a encender el horno y es lo que más me gusta. En los días de lluvia, hornear algo así dulce y que la casa vaya dejando ese olor, lo encuentro tan acogedor, tan entrañable, que me encanta. Y mientras se hornea el brioche, vamos a preparar la comida de mañana. Ahora me vais a ver preparar el maridaje. Vamos a hacer pulled pork. Es otra receta distinta a la que os enseñé la otra vez. Esta es del Eric La Huerta. Os lo recomiendo. Queda muy jugosa. Es diferente a la otra. A mí personalmente me gusta más la otra receta, pero esta les encanta a mis hijos.
Me gusta adelantar trabajo. Ya sabía que íbamos a comer eso y entonces lo preparo. Se puede preparar unas horas antes, pero si sé lo que voy a cocinar, me gusta adelantar trabajo porque eso me va a facilitar el día siguiente el ir más rápida y hacer más cosas y tener más tiempo para mí, claro. Es una comida fuerte y apetece pues así, cuando hace frío, la verdad. Y supongo pues como todas en la cocina, ¿no? Que hacemos tres o cuatro cosas a la vez. Mirad qué pintaza que tienen los brioches. Creo que los brioches con esa forma me parece que se llaman letet. A ver, que mi francés pido disculpas porque los idiomas nunca se mandan muy bien. Siempre cuando hacemos pulled pork, da igual la receta que utilicemos, siempre hago el pan de hamburguesa, lo hago rectangular y hacemos la salsa barbacoa que ya os he comentado más de una vez, que es del Matthew Scott de Canal Cocina, que os la recomiendo porque está increíble. Y si no podéis hacer el pan de hamburguesa vosotras, os recomiendo el del Aldi, el de pan de cerveza. Muchísimo mejor que comprar el pan Bimbo y estas cosas. Coged ese porque merece la pena, la verdad. Y ahora lo que voy a hacerle a los bríos, mirad qué bonito, ¿eh? Qué brillo que tienen. Les voy a poner cobertura de chocolate. Mi idea era pues como cuando hago unas galletas que hago con mermelada de naranja y luego les pongo el chocolate, era hacer esto con el brioche. Pero he probado en uno y no me ha salido bien. O sea que lo que voy a hacer pues poner la cobertura de chocolate, le voy a poner esas cositas así de colorines y luego pues a medida que nos vamos comiendo partimos por la mitad y ponemos la mermelada. Estaba, bueno, buenísimo. No os podéis llegar a imaginar. Y si os preguntáis quién se ha comido el brioche con el que he hecho la prueba de poner la mermelada en el copete y luego el chocolate, sí, chicas, he sido yo. Me he tenido que sacrificar por una buena causa. Y sí, lo sé lo que pensáis. ¿Y cómo sabrá este con solo chocolate y los fideitos de azúcar por encima y luego partido por la mitad con la mermelada? Pues también, chicas, he tenido que probarlo yo. ¿Qué le voy a hacer? Este es un trabajo muy sacrificado.
Y después de haber disfrutado una tarde con una merienda increíble, se han relamido, pero como gatos, mis hijos y mi marido. Mi marido, pues, que lo he transportado a su infancia, que le ha encantado, y siempre que lo hago le encanta. Y ahora quiero que me acompañéis al jardín a disfrutar pues de esta lluvia suave que cae. Y bueno, pues el vídeo ya está llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.